Bueno, buenas tardes. Comenzamos la segunda parte del congreso hoy en esta sala Playa Mar con la sesión número 10 en el laboratorio Geografías y Márgenes. Nos van a acompañar durante esta hora y cuarto Débora González Jurado, Ricardo Urrestarazu, Rafael Robles Gutiérrez Rafatal y Bill Nichols, que lo tenéis por ahí detrás. Débora González Jurado, licenciada en Historia, máster en Marketing de Negocios, máster en Investigación en Comunicación Periodística y doctora con una tesis en Historia de la Comunicación siglo XIX. Trabajó profesionalmente durante 15 años en la gestión cultural y la publicidad comercial. Sus líneas de investigación principales se sitúan en la transversalidad entre la historia contemporánea y actual, los ecosistemas mediáticos de la información y los estudios culturales. Es autora de la monografía El feminismo natural, humor y extravagancia en María Jiménez, Brigitte Fontaine y otras divas. Una historia de la canción popular contemporánea comparada entre las principales divas francesas y españolas de los siglos XX y XXI que han ido generando nuevos arquetipos femeninos rupturistas a través del humor y la extravagancia. Muy bien. Ricardo Urrestarazu, gestor personal comercial de Unicaja Banco Social Anónima, profesor asociado de Política Económica de la Universidad de Málaga, doctor por la Universidad de Málaga en 2019 con la tesis Los factores determinantes de la oferta y precio de la vivienda en alquiler, una visión desde el turismo. Licenciado en Ciencias Empresariales, especialidad Dirección Comercial por la Universidad de Málaga, licenciado en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UNED, máster en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Estudios de Empresa, ESESA, profesor colaborador del proyecto de Educación Financiera EduFinet, promovido por Unicaja Banco. Rafael Robles Gutiérrez, Rafatal, no voy a decir la fecha que viene aquí de nacimiento porque la voy a obviar, ¿vale? Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, guionista, director y productor cinematográfico, cuenta con más de 70 premios por sus 15 películas que se han distribuido en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Entre su filmografía destacan la película Los Minutos del Silencio, 9 cortometrajes, experimental, comedias y dramas entre 1997 y 2020, los documentales Navajeros, Censores y Nuevos Realizadores en 2018, Una isla en el desierto en el 21 y Transuniversal en el 23, con la que cierra su trilogía dedicada a los derechos humanos, el cine y la historia reciente de España. Es colaborador habitual de radio, televisión y prensa escrita, ha sido docente en CESUR, en el Máster de Dirección Cinematográfica en School Training en Málaga y en el Centro de Estudios Universitarios EADE. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga e investigador en el grupo de investigación Transcomunicación. Sus investigaciones y textos publicados se centran en el cine español de la transición. La cuarta persona que nos va a acompañar es Bill Nichols, que Débora González Jurado va a tener el placer de presentaros. Que tengáis una buena sesión. Jesús, muchas gracias, Jesús, por quedarte hasta esta hora fuera de tu horario de trabajo. Venga, oye, ¿la bolsa que es tuya? ¿No? Hombre, te hemos dado una bolsa, te hemos dado el cartelito, no te llevas nada de recuerdo. ¿Y un blog, una libreta? Ah, vale, pues entonces nada, si esa no estudia, ya déjala por ahí para otra persona. Vamos a ver, Bill Nichols. Bill Nichols es vicedecano, se dice. Él trabaja en la Universidad Georgia State University en Atlanta, la antena de Atlanta. Él ha sido director del departamento de artes, ¿no? ¿Cómo es tu departamento? ¿Cómo era el nombre? Colegio de Artes, si no me equivoco, Bill, y lenguas, ¿no? O cultura extranjera. ¿Cómo era el nombre? Acabo de estar allí de estancia de investigación. Bill me ha facilitado la estancia en su departamento. ¿Cómo era el nombre de tu departamento? Pues en inglés es World Languages and Cultures, o sea, lenguas mundiales. Lenguas y culturas del mundo. Y language, exactamente. Es que Victoria y Raúl están en el de artes, ¿no? Es otro departamento diferente. ¿Es el mismo? Es el mismo, son colegas míos del mismo departamento. Vale. Raúl y Victoria. Y ahora mismo Bill pues es vicedecano del Honors College en la Universidad de Georgia,
la Universidad esta de Georgia. El Honors College, lo digo para la gente que no sepa un poco el sistema americano, es una especie de facultad aparte para los mejores alumnos que sacan las mejores notas, que se les pone en otra vía diferente del resto de las diplomaturas y la licenciatura. Con lo cual está muy bien porque el sistema español no premia el mérito a los alumnos, los igualamos a todos por abajo. Bueno, pues Bill es vicedecano de este instituto. Él trabaja en lengua, o sea, cultura española. Es hispanista, pero la parte española, no de la parte latinoamericana. Su esposa es malagueña, con lo cual conoce perfectamente la realidad de Málaga y de la Costa del Sol. Y tiene un trabajo, un libro que va a salir publicado dentro de 4 o 5 días, que es The Paradox of Paradise, donde se centra concretamente en la paradoja de la turistificación y la gentrificación tanto de Málaga como de la Costa del Sol como metrópoli. Él hace estudios culturales de base y uno de los puntos de análisis de su libro son las fotografías de Torremolinos y tarjetas postales, creo, ¿no, Bill? Si me equivoco, corrígeme. Y va a salir en la editorial Vanderbilt muy pronto publicado. Está en inglés. Y bueno, ha sido el coordinador del laboratorio de geografías y márgenes, le hemos puesto ese nombre. Es una temática de las que se discutió y se incluyó en el proyecto Claroscuro desde el principio. Antes de que solicitáramos el proyecto, en la idea del proyecto ya incluimos este problema del patrimonio y de, casi diría yo, desde mi punto de vista, la desidentificación que tenemos muchas de las personas que somos locales en la Costa del Sol y en Málaga. Nos hemos desidentificado con la ciudad. Yo me fui unos años al extranjero y vuelvo, es que yo ya no sé andar por Málaga, ni por Torremolinos, ¿no? Y bueno, hablando de todos estos temas cuando nos conocimos, pues fuimos montando laboratorios. Han entrado en el laboratorio también, lo hemos hecho los primeros telemáticos, los compañeros Alberto y María José, que ellos son de arquitectura, por ejemplo. Y bueno, como yo sabía que Rafa este tema le mola un montón, pues también lo he invitado y viene con una de las películas que tiene sobre, bueno, sobre la Costa del Sol. Sobre la Costa del Sol, arquitectura de la Costa del Sol, pero no solamente la manifestación cultural de la arquitectura, sino también de la literatura, del cine, de la música, también mezclada con la noche, con todo lo que el turismo, el ocio trajo a esta ciudad lineal, ¿no? Que yo creo que más que Torremolinos, Costa del Sol va de Sotogrande a Nerja. Pero está genial, vamos, yo estoy encantado por invitarme a este panel tan chulo y con temas tan relacionados. Así que gracias. Muchas gracias a ti por tu asistencia, Rafa, por apuntarte. Bueno, me voy a sentar aquí un ratito, o me pongo por detrás y os voy pasando el micro, porque tenemos uno para el público y otro para nosotros. Bill, yo creo que te toca, ¿no? Que puedes un poco presentar un poco con más detalle el laboratorio, bueno, los colaboradores que han ido integrándose. Ricardo, ya te ha presentado Jesús, también ha sido una de las últimas incorporaciones. Sí, bueno, agradecer también la invitación, agradecer al comité científico la elección de mi ponencia. Y es un poco extraño porque yo, como habéis visto por la tesis, mi área principal de investigación es la influencia del turismo en la vivienda asequible. Es decir, mi mayor preocupación es la vivienda asequible y dentro de esa preocupación general, cómo el turismo, concretamente la vivienda turística, acaba influyendo en el derecho a la vivienda. Pero siendo eso así, no va a ser el tema de mi ponencia. Vale. El tema de mi ponencia es otra cosa. Bueno, también trabajo muy accesoriamente, que es el turismo genealógico, y bueno, consideré que podía tener quizá un poquito de más relación porque estaba vinculado al turismo cultural. Por tanto, vais a encontrar un discurso, unas reflexiones que se alejan un poco de esa visión, aunque yo, desde luego, tanto por Rafa Tal como por Bill, si salen cuestiones sobre el modelo urbano y el modelo de desarrollo en nuestra provincia, pues yo estaré encantado de complementar lo que dicen personas con tanta sabiduría. Sí, Bill, te toca.
Pues, bueno, puedo hablar un poco de cómo se ha ido desarrollando el tema de este laboratorio, porque cuando nos conocimos en persona en el verano, habíamos intercambiado unos emails, unos mensajes electrónicos, pero cuando nos conocimos en el verano y empezamos a hablar del laboratorio y después de una larga negociación de si iba a dirigir el laboratorio o no, y al final me convenciste, yo dije, pues vamos a darle un enfoque de turistificación de la ciudad y un enfoque en el espacio urbano y el patrimonio conectado con la turistificación, ¿no? Por un lado, porque ya sabía que tenía contactos en la Escuela de Arquitectura con Alberto y María José, y nosotros tres llevamos unos años en busca de un proyecto para colaborar en nuestros intereses mutuos en la cultura popular y cómo conecta con el turismo y la turistificación, ¿no? Luego también por la cuestión del libro que has mencionado, muchas gracias, que sale en cualquier momento con Vanderbilt, que se llama La paradoja del paraíso. Pudimos arrancar como a partir de ese concepto de estas paradojas que encontramos, donde el turismo es el motor económico de España y en la Costa del Sol, pero luego a la vez perjudica el bienestar de la vida de la gente en la Costa del Sol y perjudica también la cuestión de la cultura y hay una sensación de pérdida de cultura, ¿no? Entonces tenemos esas paradojas. En mi libro el núcleo del libro es un concepto de un geógrafo urbano, David Harvey, que habla de la destrucción creativa. Y empiezo con esta pregunta de, pues, ¿cuál es el valor de destruir la belleza natural de las costas para construir, o sea, un paraíso natural, para luego construir un paraíso artificial con fines económicos, ¿no? Y luego, entonces, la cuestión, que es la otra parte del laboratorio, que es esta cuestión del margen. Y lo que hago en el libro es invierto la cuestión de centro y margen, o centro y periferia, de decir, pues mira, el modelo económico de destruir la geografía natural para construir algo brillante y bello, moderno, que ofrece una atracción económica, no es un modelo al margen, es un modelo que se vuelve céntrico de la modernización de España a partir de los años 50-60, ¿no? Entonces intento invertir la cuestión de centro y margen para revelar que, pues mira, lo que pasa en las costas es clave para entender lo que ha pasado en el resto de España, lo que se ha visto en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, donde grandes sectores del espacio urbano se ha rediseñado, se ha gentrificado para atraer el turismo. Entonces, y otra cosa, y luego voy a parar con eso porque no quiero hablar demasiado, pero la otra cosa que hago en el libro, que luego el laboratorio es también un lugar perfecto para hablar de esto, es destacar teóricos y académicos españoles que han trabajado el tema. Muchas veces, por lo menos en el mundo académico aquí en Estados Unidos, cuando hay gente trabajando en los estudios urbanos, suelen ir a teóricos o británicos o americanos, ¿no? Entonces, con este proyecto del libro y también el laboratorio, quería buscar las voces españolas para aportar la teoría de la cuestión de la turistificación, porque es clave para entender la política, lo social, lo cultural y lo económico en España en el último medio siglo, ¿no? También en la cuestión de estudios urbanos peninsulares de España, los académicos aquí en Estados Unidos suelen enfocarse en Barcelona o Madrid.
y entonces quería poner la luz sobre la Costa del Sol y revelar que pues lo que pasa en el litoral es clave para entender lo demás, para entender lo que está pasando en Barcelona y Madrid, ¿no? Entonces, realmente hacer la Costa del Sol, Málaga, Torremolinos y otras ciudades y lugares, Benidorm también trato en el libro, ofrecer eso como algo céntrico, no al margen. Y el laboratorio ha ofrecido también un espacio intelectual para destacar eso y incluir las voces de la costa para mantener ese enfoque. Y con eso paro, y si luego hay preguntas o si Débora quiere que siga hablando, pues mire, yo puedo seguir hablando, no sé. Yo aquí son las 10:30 de la mañana, yo tengo todo el día. Claro. Ahí me oí bien, ¿no? Sí. Sin problema. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias por estar aquí. No sé si Bill estará viendo la pantalla. Yo esto no sé compartirlo. Pero ¿sí la estará viendo Bill también? Sí. A través de la cámara quizás. Bueno, dar las gracias por invitarme a este primer congreso internacional. Me parece muy interesante todos los temas que tratáis. Una de las cosas que más me parece idónea es haber situado la sesión de hoy miércoles 13, no sé si mis compañeros de la mañana o los que vienen más tarde están más relacionados o no, pero desde luego nuestro panel está muy relacionado con este espacio, que es el Palacio de Congreso de Torremolinos, lo que es Torremolinos, la Costa del Sol, lo que significa este propio edificio ya para los que sabéis de arquitectura y los que sabéis de todas estas cuestiones, ¿no? Dar las gracias a Débora González, a su equipo por invitarme, yo de verdad disfruto muchísimo, es cierto que, como ha dicho Jesús, el compañero, llevo en la facultad dando clase 3 meses, o sea, no llevo más. Mi campo ha sido sobre todo el de la guionización, la dirección y la producción, pero también la investigación que he ido llevando en paralelo. Pero a partir de este año ya me he metido a la docencia también, universitaria, y entonces pues estar invitado en este he hecho algunos congresos, sobre todo relacionados con el cine de la transición, pero hacerlo ya como docente universitario y con compañeros y compañeras tan ilustres con estos temas, pero desde mi humilde rincón aportar algo un poquito a todos vuestros estudios que son verdaderamente fascinantes. Bueno, cuando Débora me proponía el tema de la intervención, está basado en esta película que Jesús comentaba en la presentación, que es Una isla en el desierto, una película que yo realizo se estrena en el año 2021, y es una película documental basada en testimonio de 33 personajes, que muchos de ellos, más de la mitad de ellos, son testimonios de gente viva que vivió esa época del desarrollismo, esa época de lo que es la eclosión de la cultura también, y ahora veremos en qué partes o que yo considero que puede ser interesante, de esta explosión de la Costa del Sol en los años 60. Entonces, esta es película que vamos a poner luego a las 5:30, ¿no? A partir de que esta misma sala va a ser. Entonces yo voy a intentar voy a hacer un extracto de todo ese estudio. Es un documental que me llevó casi 6 años de trabajo. Es verdad que yo he ido solapando mi trabajo de ficción con los documentales, pero sabéis que igual que asumir un libro, una publicación, asumir una película de tipo documental, la de ficción por supuesto también, la creación del guión, requiere de un trabajo de investigación previo, de entrar en contacto con, sobre todo, fuente primaria. En este caso, pues porque ahora sí se está estudiando todo esto. Quiero decir, pero no hay una bibliografía que asuma todo esto desde distintos puntos de vista, o por lo menos de los multiculturales que a mí me interesan, ¿no? Entonces, Una isla en el desierto la vamos a ver después. Para empezar, contextualizar, es que no me quiero pasar de tiempo, que me he quedado 20 minutos y a ver si no me paso, ¿vale? Para respetar. Pero Rafa, no te estreses, porque vamos todo el congreso con retraso y además es que yo no soy partidaria de ir con ese estrés como si estuviéramos en la tele. Vale. Porque si venimos a dialogar, a intercambiar, tenemos un artista una vez en la vida entre los investigadores, no vamos a ir con la lengua afuera. A mí me perdonáis, yo sé que Juan es contrario a esta propuesta mía, pero como el congreso no es mío. Vale. Pero yo por respeto a los compañeros, a sus ponencias, sobre todo para que participemos si tenía alguna pregunta. Sí. A las 5:15, si ponemos el documental, vamos muy bien ya. Vale, perfecto. O sea que tranquilo, ¿vale? No te embales. No me embalo. Bueno, contextualizar un poco qué era la Costa del Sol previa a la Guerra Civil, evidentemente, porque voy a intentar hacer una horquilla. A mí la horquilla que me interesa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, o que yo he querido estudiar y que aparece en el documental, es la que va de 1958, con la construcción del pez espada,
en Torremolinos La Carihuela, hasta la redada policial del pasaje Begoña el 71. He contado al principio y al final de la película, lo siento. A la hora de dar una ponencia no me voy a andar con relatos, ¿no? Más narrativos, cinematográficos, pero esa es mi etapa, esos 11, 12, 13, 14 años en los que considero que esa eclosión crea un momento muy peculiar y muy especial. Pero sí me interesa contextualizar qué era la Costa del Sol, o por lo menos presentarla. Es previa a la Guerra Civil, con esta imagen mítica ya de Alto Laguirre y Emilio Prados, cuando invitan a Salvador Dalí y a Gala a visitar Torremolinos, a visitar la playa del Inglés, y ese topless ya un poco premonitorio de lo que sin que uno hubiese caído encima de la Guerra Civil, posiblemente lo que ocurrió aquí en los 60 podía haber ocurrido mucho antes en España, ¿no? Entonces, pues ese topless del años 30 en la playa del Inglés de Gala, creo que es una premonición de lo que casi 40 años después pudimos vivir, ¿no? Ahí tenemos a Alto Laguirre, a Emilio Prados con ellos en la foto. Bueno, y lo que es la generación del 27, por supuesto, y la revista Litoral, de la que hablaré un poquito después, también si tenemos tiempo. Tras la Guerra Civil, España queda totalmente en un páramo de pobreza. Ahí tenemos ese libro de Gamel Bulsi también, de Málaga en llamas, en el que se describe cómo fue la Guerra Civil, cómo fue el bombardeo en la ciudad de Málaga. Ahora tengo mi compañero José Antonio Ergueta, que está presentando Caleta Palas, que es un momento muy crucial también después de esa Málaga en llamas que está contando, ¿no? Después de ese cortometraje que hizo. Málaga se queda viviendo casi exclusivamente de la ganadería y la pesca, y sobre todo ese extraperlo, ese contrabando, ese tráfico que había en el puerto de Málaga, un lugar originario para el intercambio, etcétera, etcétera. Bueno, esa posguerra durísima, ese éxodo rural desde el 45 en adelante que hace que mucha gente abandone esa economía más de agricultura, de pesca sobre todo, y se concentra en la gran urbe que sería Málaga para buscar otras oportunidades y otros desarrollos económicos, ¿no? Que evidentemente en sus lugares no encontraban, ¿no? A partir de aquí empieza, voy saltando muy rápido, pero esos años 40 pasamos a la década de los 50, en la que sí ocurren ya algunos cambios muy importantes de cara a lo que supone una guerra civil, lo que supone una posguerra, ¿no? Que paraliza el país en cuanto a su desarrollo de todo tipo, económico, cultural, social, ¿no? Sí, ya en los años 50 encontramos algunos hitos históricos que son muy claves para lo que es el desarrollo de la Costa del Sol, de esas manifestaciones artísticas culturales de las que voy a hablar, que son, por un lado, los pactos de Madrid, o sea, el pacto americano que se llamó, ¿no? En el que España con Estados Unidos cruza dinero a cambio de territorio para asentar esas 4 bases militares, ¿no? Que son estratégicas para el momento que vivimos en Europa y en el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y se instalan las 4 bases, ¿no? Torrejón, Morón, Rota y ahora Zaragoza. La cercanía de Rota, digamos, de esa base militar también va a ser algo muy importante, ¿no? Y sobre todo también la cercanía de Gibraltar, de cara a lo que va a ser ese desarrollo luego en los años 60. El plan de estabilización del año 59, las relaciones internacionales, España ya decide que no puede vivir de espaldas al mundo, sobre todo a nivel económico porque no interesaba, ¿no? Comienzan las coproducciones internacionales también, Samuel Broston monta su estudio de rodaje en Madrid y se empieza a ver cierto futuro a lo que pudiera ser el turismo. Y 2 hitos muy importantes que yo considero, 2 dentro de la Costa del Sol y 2 fuera de la Costa del Sol, que hacen también que haya aquí un territorio, un cultivo proclive a lo que va a ocurrir en los años 60. El primer hito importante es el aeropuerto de Málaga, que ya existía desde los años 20 como aeródromo, pasa a ser base aérea después de la Guerra Civil y ya en la posguerra pasa a ser aeropuerto, pero solamente con las líneas, o sea, con Italia, o sea, por circunstancias evidentes. Los vuelos que teníamos en la Costa del Sol con el extranjero era solamente con Italia, y también por las relaciones que había entre Italia y España, evidentemente, ¿no? Después de la guerra. Pero a partir del 43 ya empieza a haber otras compañías que se interesan, Noruega, Finlandia, o sea, que empiezan a decidir a fletar aviones para gente que viene a ver qué es esto de la Costa del Sol o qué hay aquí en la Costa del Sol. Entonces el aeropuerto de Málaga es importante y, como he dicho antes, como un poco el preludio, la construcción del Hotel Pez Espada de Torremolinos, de Monasterio y Jáuregui, que yo no voy a entrar demasiado ahí porque aquí tenemos expertos en el tema, pero sí con ese estilo internacional, racionalista, que traemos
pues de todo lo que supuso la Bauhaus en adelante, evidentemente, todo lo que fue Albert Gropius y todo lo que fue Le Corbusier y todo lo que fue Mies van der Rohe. Y aquí, con estos arquitectos, traemos este primer gran hotel, que fijaos la línea, o sea, imaginaos la skyline de la Carihuela, que son casitas de pescadores, y ese gran hotel ahí, en el 58, porque tenía que, de alguna manera, tenía que buscar un sitio donde también alojar, sobre todo esta gente que venía a rodar, Sofía Loren, toda esta gente que venía a través de los estudios de Brosto. Entonces, hay muchas anécdotas, montones, si nos diera tiempo, ojalá, de Brigitte Bardot también, el Castillo del Inglés, cuando buscaron hospedaje, cuando, en fin, varios rodajes que se hicieron aquí, como digo, a través de ese aperturismo, ¿no? Entonces, la construcción del Pez Espada, que también luego va a ser buque insignia para este estudio del relax que se hace aquí en Málaga, que nace desde Málaga, a través de Juan Antonio Ramírez, Maite Méndez, luego la profesora también de la facultad, que toma cuando ya desaparece el compañero Antonio Ramírez, Juan Antonio Ramírez, pero Diego Santos, Teresa Lumbera y a través de la foto de Carlos Canal realizan ese estudio del estilo del relax, que posiblemente conozcáis, pero que nosotros llevamos reivindicando ya muchísimo tiempo. Y los dos hitos externos que yo creo que también influyen mucho en lo que ocurre aquí en la Costa del Sol son dos también para mí, que es el fin del protectorado en Tánger, es decir, Marruecos deja de tener la colonia española y francesa, y Tánger pierde también el protectorado justo en el 58, justo el año que se construyó también el hotel, aunque llevan también desde el 56, pero bueno, el definitivo, la salida definitiva de estos dos países, o sobre todo también de Francia y España, como digo, de Marruecos, es en el 58 en Tánger, y se provoca ese éxodo cultural, lúdico, hedónico, de literatos, de los bowls, de toda esa amistad que tenía alrededor de los bowls, como era Truman Capote, Tennessee Williams, todos los que habitaron el Tánger. Ángel Vázquez con La vida perra. He traído un fragmento de un documental de mis compañeros Pablo Macías y Soledad Villalba, que se llama La vida perra, en el 2018, con un documental precioso que habla a través de la creación literaria de Ángel Vázquez. La pérdida del protectorado, o sea, el éxodo de toda la gente que se dedicaba a la cultura, que miraba la cultura y se viene, ¿a dónde? Hacia el espejo, ¿no? Hacia el espejo enfrente, que es de la costa, que es precisamente Málaga, o más bien Torremolinos incluso, ¿no? Y otro hito también fue el terremoto de Agadir en 1960, que Agadir era una ciudad donde turísticamente todo el mundo acudía, y a raíz del terremoto de Agadir hace que mucha gente que iba normalmente de veraneo a Agadir decida cambiar su destino y traerlo a Torremolinos. Empezamos con el turismo, evidentemente, ya ese final del año 50, en el 59 con ese aperturismo que os digo y ese plan de estabilización. Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, decide hacer ese pacto moral, o sea, pacto nunca escrito, con la Iglesia, con la policía, con las fuerzas de seguridad, para mirar un poco hacia otro lado, algo que no ocurre solamente en Málaga, sino ocurre en más sitios de costa, sobre todo, para atraer atraer ese turismo ligado a esa imagen de modernidad que no existía todavía realmente, pero que había que venderla, había que provocarla, que es a través de esa famosa imagen de la sueca y el bikini en el Torremolinos y en otros lugares de la costa de España, y empieza de alguna manera la Costa del Sol a atraer a turistas europeos y americanos. Y ahora veremos también cómo esos turistas no solamente son mucha gente de clase media europea, por ejemplo, de Norte Europa, sino también ese turismo de lujo relacionado con el mundo celebrity o relacionado con el mundo monárquico, aristocrático, etcétera, ¿no? Solamente de Torremolinos, sino también en Marbella. Marbella tiene una evolución un poquito posterior. Pero también va en paralelo, porque en realidad el Marqués de Ivan Rey, cuando llega a Marbella y monta el Marbella Club y antes el hotel anterior, que no recuerdo el nombre, que lo que están haciendo es, en definitiva, ir en paralelo. Pero con el declive de Torremolinos, que ahora veremos, al final Marbella tiene su auge en los 70 y en los 80, que es cuando la época del Dayet y todo aquello, ¿no? Pero bueno, ahí tengo si vais a ver luego la película, pues tampoco os voy a desvelar, pero son frases para mí maravillosas, que toda la aportación digamos, de fuente primaria está en la película, que nos hablan de esa característica que tiene la Costa del Sol. Pues de ser un lugar totalmente desierto, o sea, desértico en el sentido de paradisíaco, absolutamente precioso, como ha dicho el compañero, ¿no? en la primera intervención, cómo convertir un paraíso natural en un paraíso artificial. Entonces, venir a descubrir cómo era ese paraíso, que era virgen, que estaba por descubrir, por explorar, salvo el gran tour, ¿no? De los románticos del 19, que sí venían de Irving, y que venían a contarnos qué era Andalucía en aquel momento, pero salvo eso, con el parón de la Guerra Civil, había mucho que descubrir. Ese no lugar para pasar inadvertido, gente que sí podía
venirse y convertirse, como dice Busuttil y como dice mucha gente que interviene en la película, convertirse en la ficción de sí mismos, ¿no? Toda esta gente que en los años 60 todavía, en su lugar de origen, no pueden ser quien quieren ser y tienen que trasladarse a X kilómetros para convertirse en quien quiera ser, donde pasas anónimamente inadvertido, ¿no? En fin, fugitivos de sí mismos, como dice Salvador Moreno Peralta, el arquitecto, jóvenes artistas, literatos, etcétera, etcétera. Mezclado con esos aristócratas, monarcas, etcétera, que os digo, del turismo, a diferencia del turismo de clase media, ¿no? ¿Qué ocurre? A ese turismo hay que ofrecerle lo que no teníamos todavía, es decir, el desarrollismo viene también provocado por eso. ¿Por qué podemos ofrecer a esta gente que viene que aquí no tenemos todavía de entrada? Y después primero la arquitectura, por supuesto, la noche, los conciertos, los clubes, la música, como decía antes, entre Gibraltar, en la cercanía de Gibraltar y Rota, hace que esto también sea proclive. Los primeros DJs, los primeros discjockeys que vienen con sus discos como turistas, no es que vinieran contratados, sino que venían como turistas, se traían sus vinilos debajo del brazo y se podían pinchar en el Galloping o en el bar de Tennant, de Sheila Tennant, que es una chica maravillosa que viene con Coco Chanel, no sé qué, y monta un bar aquí, se casa con un diplomático. O sea, una serie de historias que están, una serie de libros que están ahí también en el docu y están en las publicaciones que si publicamos lo que sea, pues pondría acceso a toda esa bibliografía, a toda esa abanico ilustre de personajes maravillosos que hacen que la Costa del Sol sea lo que fue en aquel momento, ¿no? La música, por supuesto, o sea, kilómetro cero de la música yeye en España es precisamente Torremolinos. El flamenco, por supuesto, la literatura, el cine. El teatro lo he tenido que dejar fuera, porque si no, no me da tiempo a los 20 minutos. Pero en el documental sí está el teatro, ¿eh? Ángeles Rubio Argüelles y todo lo que aquí, con su matrimonio primero con Edgar Neville y todo lo que se hizo aquí, todo lo que ellos hicieron por el teatro, la recuperación del teatro clásico, el teatro romano, en fin. Pero estará en el documental. La literatura, por supuesto el cine, mi especialidad, y la libertad en cuanto a que ahora, desde hace X pocos años, 3, 4 años, se está recuperando este episodio de la Gran Redada del 71 del pasaje Begoña, ¿no? Que ahora se está estudiando en la Pablo Olavide de Sevilla, a través de un montón de historiadores, gente que está recopilando testimonios de qué ocurrió esa noche del 24 de junio del 71 a 300 metros de aquí, ¿vale? Bueno, vamos con la arquitectura, el pez espada, que no voy a insistir mucho más, pero muchos más lugares que están alrededor del pez espada, como son los apartamentos Nogalera, los edificios Eurosol, el complejo Eurosol, las torres de Playa Mar, de la Mela, todo, como digo, bajo el paraguas del estilo internacional, del estilo racionalista, modernista, en sus distintas variantes, ¿no? Todos estos espacios, por supuesto, el Palacio del Congreso, que tenemos ahí un diseño de edificio, un trazado de un corte longitudinal y esa escalera maravillosa con la que me está haciendo un par de fotos, porque cada vez que vengo por aquí, tuve la suerte, y añado, tuve la suerte de que la rueda de prensa de esta película del 21 fue aquí, en la sala Torremolinos, la del final. Y ahora luego cuento un par de cosas más que tienen una relación directa con esa sala, con este espacio, ¿no? Me parecía fundamental. Y el posado que hicimos con todos los artistas que salen en la película fue debajo de esa lámpara, ¿no? de esa ameba que cae por debajo de ese cielo maravilloso, ¿no? En fin, un montón de lugares más que hay alrededor de la Costa del Sol, y no solamente aquí, en Torremolinos, sino, como he dicho antes, desde Sotogrande casi hasta Nerja, ¿no? Ahí tenemos Hotel Tritón, el Eduardo Con, el Bazar Aladino, que está todavía ahí intentando sobrevivir, que si lo venden, que si no lo venden, en fin. Todo lo que significó, todo lo que fue el estilo del relax y todo ese estilo de estos años, ¿no? Como digo, el estudio del estilo del relax se lo debemos a Diego Santos, con Tecla Lumbrera, que estaba en aquel momento en el Colegio de Arquitectos, llevando a la sala de exposiciones, las fotos de Carlos Canal y la edición de eso, Incunable, ese libro Incunable, que quien lo tiene, suerte tiene. Luego hubo el relax expandido, ahora luego tengo 2 imágenes ahí de esos libros, y que hablan de ese mapa. Hay un mapa precioso dibujado por Diego Santos, por el artista, que recoge todos esos lugares, desde gasolinera, cubas de estas de agua, cisternas de agua, sobre todo techumbres de gasolinera, también arquitectura civil, de gente que se hacía el chalet y se lo construía de esa manera y de aquella forma, ¿no? Eso en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la noche, esos recitales, esas fiestas, esos clubs, esos primeros DJs, esas boates, Torremolinos empezó a llenarse de lugares maravillosos, ¿no? Como el Mañana, el Dorado, el Barbarella, el Biel Keller, la discoteca Cleopatra. La música fue importantísimo para que en esos lugares de encuentro de ese turismo con
los habitantes de la localidad, con los terremolinenses y las terremolinensas, nos encontráramos de alguna manera en ese lugar, en ese caldo de cultivo donde se empezaban a compartir ideas. O sea, nosotros dábamos el flamenco y nosotros nos traíais el pop. Y vosotros nos traíais cosas que aquí no existían, o incluso discos que se habían, que estaban prohibidos o que se habían podido vender en España con otra portada, porque la portada de entrada ya había pasado por la censura y le habían quitado el escote a no sé quién y la falda y la minifalda no sé cuándo. Entonces, había música que sí, que no estuvo censurada, pero su portada de esos discos sí estuvo censurada. Bueno, lugares que, aparte de, como digo, la celebrity, como tenemos a Anthony Quinn, pero vamos, tenemos desde Alain Delon, Claudia Cardinale, Ava Gardner, que tiene una habitación a su nombre en el Pez Espada, por ejemplo, donde se hospedó, por supuesto Brigitte Bardot. También teníamos nuestras estrellas nacionales como Sara Montiel, esa fotografía en el pasaje Begoña, o Rafael dando un recital en el Pez Espada, ya en el año 62, construido en el 58. Entonces, fijaros rápido con la emergencia con la que todo esto se desarrolla, todo esto se hace. Todas estas fotos, por supuesto, tanto en el documental como aquí, gracias a Torremolinos Chic, a Luz Petri y José Luis Cabrera, que la recomiendo, la página, si nadie no la ha visitado o no la conoce, se llama Torremolinos Chic, y es una recopilación de toda la documentación gráfica, fotografías, vídeos, pero sobre todo de gente, como se suele decir, de cine doméstico. Como dice ahora la Filmoteca de Córdoba, la Filmoteca de Madrid, que se está recopilando y se está catalogando todo el cine doméstico. Es que a través del cine doméstico encontramos otra lectura de los territorios que no es en el cine comercial y que no es en el cine propiamente dicho estrenado. Ya de por sí hay películas que no conseguían estrenarse, que era muy difícil de sacar adelante. Imaginaos todo el material que hay en el cine doméstico. Y eso ahora se le está dando mucha importancia. Se está digitalizando todo ese cine doméstico, que viene el turista con su cámara, rueda en 8 milímetros, no sé qué, y ahí se queda una copia y luego aparece a través de internet. Pues mi padre fue a ese sitio y manda las imágenes a esta página, Torremolinos Chic, que os digo es un sitio maravilloso. Peepers, que seguro que muchos conocéis, porque habéis estado en Peepers. Tiffany, la que luego en mi generación fue Palladium y que ahora es Studio Club, que ya veréis cómo se ha reconvertido eso, de qué manera, y además dando un salto maravilloso y que incluso sigue teniendo ese mismo espíritu que tenía Tiffany en su momento, ¿no? Pero todos estos locales que son míticos, ¿no? En cuanto a la literatura, pues pasar un poco por encima, pero básicamente, claro, había que contar al mundo entero qué estaba pasando en la Costa del Sol. ¿Y cómo se hace eso? Con las pelis sobre todo, pero también con los libros, evidentemente. Ángel Palomino, el Torremolinos Gran Hotel, que es un poco como precursor de todo este arranque. Luego Sánchez Gagó viene aquí, quien vea el documental luego se enterará, pero Sánchez Gagó viene aquí y en 10 días dicen los mentideros, pero claro, eso no está publicado, que en 10 días en un estado de ácido absoluto escribió en 10 días El Dorado, ¿no? Es su libro sobre la Costa del Sol, ¿no? Y cito textualmente a Guillermo Busutil, que lo dice en el documental. Venía Sánchez de Gagó, se ponía hasta aquí del SD, follaba, bailaba, entraba y salía y luego escribía en los ratos libres. En 10 días escribió El Dorado. Así que es algo que, bueno, ahí está. Pero por supuesto también Goytisolo con La Isla, ¿no? O, Samarín Torremolinos. Sabemos que La Isla de Goytisolo, que sufrió un montón de efectos de la censura, ¿no? Que no se publicó íntegramente el texto original de 1960 hasta los años 80. Entonces, hay que ver, o sea, cómo por las distintas ediciones que ha habido de La Isla, el texto original, yo os digo, Sex Barral, que lo publica en Barcelona, no es el original. O sea, tiene que estar publicado en Latinoamérica, creo, llega a una edición íntegra y a partir de ahí entonces poder descubrir qué era de verdad La Isla de Goytisolo, que es un poco el homenaje que nosotros le hacemos al documental. Y que, bueno, el solo de moto de Daniel Sueiro, un relato corto que luego adaptarán el cine X años más tarde, ¿no? Juan Antonio Bardem con El Puente, en el que vemos a un Alfredo Landa muy distinto a todo el Alfredo Landa que habíamos visto en su propio landismo, ¿no? Su propio corpus, ¿no? Y por supuesto la revista Litoral. La revista Litoral que funda, como dije antes, Alto Laguirre y Prado, que invitaron a Gala y a Dalí, que hemos dicho al principio, y que dentro de unos años, que dirige ahora mismo Lorenzo Sabal, pues dentro de unos años vamos a poder celebrar su centenario, y como dice el propio Lorenzo, ojalá esté en pie para poder hacerlo, ¿no? Porque él ha sido el director de hace ya muchos años de la revista Litoral. Heredada de José María Amado y un montón de poetas y literatos maravillosos. El cine. Se ha dicho ya muchas cosas del cine rodado en la Costa del Sol. Hay dos tipos de cine rodado en la Costa del Sol, las coproducciones internacionales,
desde el coronel Von Ryan famoso con el Frank Sinatra y ese episodio tan divertido, que creó mucha tinta en el Diario Sur, sobre todo en el Sol de España, sobre la bofetada que le pegó a un fotógrafo porque le habían hecho una encerrona, porque venía una chica a hacerse una foto con él y estaba preparado, era para buscar la foto. Bueno, Frank Sinatra multado con 25.000 pesetas después del bofetón, y en la comisaría de Málaga, encarcelado una noche, 2 noches, y la tercera el productor o me devuelves a Frank Sinatra, no puedo terminar mi película, ¿no? Y Frank Sinatra dijo, hay una famosa leyenda también que dice eso, que había una fotografía de Franco en el comisario que escupió y dijo, no vuelvo más a este país, y amenazaba con irse y no rodar, no terminar la película, ¿no? Holiday in Spain, la famosa película aquella que empezaba a utilizar el famoso cinerama o dorama, donde se olía la película también, pues, a través de las proyecciones que se hacían, se trabajaba, ¿no? Lo que era el olor en la sala, en fin. El Tigre se perfuma de dinamita, un montón de películas que a raíz de James Bond pues también estuvieron rodándose aquí, Guapa, Intrépida y Espía, con Raquel Welch subiendo la cuesta de la playa de Nerja y vitoreada y aplaudida, El mando perdido, ¿no? También con Anthony Quinn, que lo hemos visto antes bailando, y con, en fin, un montón de coproducciones internacionales. Y la famosa Los ladrones de los joyeros de Luna, con Brigitte Bardot, que es también ha habido exposiciones aquí en la Térmica, por ejemplo, relacionadas con esta visita de Brigitte Bardot, la película de Roger Vadim, que era su marido entonces, y esa película que rueda con ese burrito, que aparece en una imagen mítica, ¿no?, en la Carihuela con ese burrito, que, como digo, en el Castillo de Santa Clara, ella, porque, bueno, sabéis lo animalista que es Brigitte Bardot, pues Brigitte Bardot había rodado con esa escena, con ese burrito, y entonces no quería, se llevó el burrito al hotel. Y ahí, bueno, Paco Griñán hace una crónica maravillosa también en Diario Sur sobre el tema. No me extiendo mucho. Y luego también nuestras producciones nacionales, por supuesto, desde Amanecer en Puerta Oscura, José María Forqué, año 58, creo, se recordar, hablo de memoria, pero también, bueno, Últimos de Filipinas, que se rodó también en la Concepción. De todo esto, bueno, El puente que acabamos de citar, de todo esto, aparte del cine Mariano Ozores, Objetivo Bikini, Manolo Lanuit, Operación Cabaretera, Gracita Morales, Jesús López Vázquez, que han dejado películas que son ya, de verdad, para mí son verdaderas joyas, que sí, que son películas que se llamaban turísticas, películas que estaban patrocinada, promocionada por el gobierno de alguna manera para mostrar esa imagen, pero con una diversión, sobre todo la música yeye de todos estos grupos maravillosos mezclados en esas películas muy lisérgicas. La verdaderamente lisérgica es Días de viejo color, de Pedro Lea, que es del año 62 y que se rodó por aquí, por Montemar, y bueno, yo recomiendo que la veáis, ¿vale? Son unos chavales que van en las vacaciones de Semana Santa, que se trasladan, vienen a la Costa del Sol a ver qué era eso del bikini, de la revolución y del yeye y todo aquello, ¿no? Son películas maravillosas. Luego también pues Paco Martínez Soria y todo aquello que nos trajo ese cine también ya en los años 70. Y bueno, estos momentos de Juanjo Menéndez con Jesús López Vázquez y estas dos aparentes suecas, que ellos creen que es sueca, pero no son suecas, son más españolas que ellos mismos, porque ya su aspecto, ya con sus bikinis, con sus shorts y todo eso, le hacía incluso confundirse delante de los edificios Eurosol. Y luego esta calle hacia abajo justo da al pez espada. Bueno, por supuesto, cinematográficamente, el SICAP, la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. El SICAP fue un hito increíble en una época en la que era imposible proyectar aquí películas que estaban prohibidas. Las películas venían en versión original y había una traducción simultánea en la sala. Y digo aquí porque aquí se celebraba el SICAP, aquí se celebró el pase del Imperio de los Sentidos, Nagisa Oshima, que estaba prohibida la película. Bueno, pues se proyectó ahí en la sala Playa Mar. Había tanta expectación, tanta gente, ¿veis? Esa es la sala Playa Mar, esa diapo de abajo, la sala de 3 salas más para allá, y ese es el hall. Fijar la expectación que hubo, porque claro, que si la prohíben, que si no la prohíben. O sea, llegó el gobernador civil para decir que no, que clausuraba el festival y que prohibía la película, que no se iba a proyectar. Y venía el propio Nagisa Oshima. A ver, de hecho, se había inspirado en hacer la película El Imperio de los Sentidos, aparecer en una corrida de toros que vio aquí 2 o 3 años antes. Había sido invitado por Hemingway. O sea, estamos hablando de un momento, una eclosión increíble y maravillosa. Tenemos testigos que estuvieron esa noche ahí, ¿eh? La música, voy a intentar ir rápido. El pasaje Pizarro como lugar que se considera por muchos expertos en música
el kilómetro cero de la música yeye española. Y como dice Lucas Bonvivant, que está también en el documental, incluso antes de que el yeye ya hubiese llegado a España, quizá por otros lados. O sea, Torremolinos era mucho más yeye que el yeye que vino después, ¿no? Que tenemos aquí a Moncler, guapísima, que sé que sabe más de música que yo, pero que evidentemente es un lugar donde se encontraban grupos como, por ejemplo, Los Ángeles, que siendo granadinos no eran de aquí, pero ahí crearon esos encuentros con los íberos o con los gritos que sí eran de Málaga, que sí eran malagueños, ¿no? Todos ellos estaban también en las películas que he dicho antes, Yeye. O sea, Vuelo Made in Spain son los gritos cantando. Bueno, y otra película maravillosa también, que me he dejado, no sé, creo que me la he dejado atrás, la de Teresa Gimpera. Bueno, espérate, que está aquí. Déjame que lo diga. No, la tengo aparte. Bueno, es una película maravillosa que se llama Cuidado con las señoras, de Julio Bush, del año 68, que ya en los créditos se veía todas esas referencias pop, de todos esos cartones pop, de toda esa música maravillosa. Es la del fotograma, es esta, el fotograma que se ve en esta es la de Cuidado con las señoras, con Teresa Gimpera, cuidado que se fue a Hollywood a hacer películas, la famosa película de Cluedo, está Teresa Gimpera. No solamente los grupos yeye, también teníamos a cantantes, ¿no?, que representaban el existencialismo francés, como Sylvie Vartan o como Juliette Gréco, que actuaron aquí en el año 63, la discoteca Piper. O sea, fijaos lo importante, el flamenco, a través de esta figura increíble que es Carrete de Málaga, el Fred Astaire gitano, que es un hombre, bueno, tiene documental propio, maravilloso, que ha estrenado mi compañero, que está en los cines ahora mismo. Y bueno, él nos tiene un testimonio. Él estuvo ahí la noche de Frank Sinatra del Bofetón, y nos lo cuenta en la película, que estaba allí bailando. Pero fijaos, pasaron por aquí Camarón, Lebrijano, Fosforito, Paco de Lucía, La Repompa, Cañeta, Manolete, los bailadores Manolete, Mario Amaya, Antonio Gades. O sea, todo lo mejor del flamenco pasó por la Costa del Sol y pasó justo en esa década de los 60, ¿no?, que estamos considerando como horquilla. Luego también tenemos, aparte de la gamba alegre, que antes fue el jaleo, el mañana, todos esos tablaos flamencos que hoy no existen, solamente ahí resiste el Pepe López, que era el jaleo, el antiguo jaleo, pero también la cantidad de tablaos que había en Marbella, por ejemplo. Tenemos a Manuel Acano, que falleció este año, por desgracia, y nos contaba, fijaos qué pop, todas esas imágenes de arriba, las postales pop que tenemos de esos tablaos, que ella nos contaba que solamente en Marbella, en Ricardo Soriano, en el centro de Marbella había 14 tablaos flamencos, uno detrás de otro, entre uno de ellos el de la propia Lola Flores, ¿no? Bueno, y por supuesto, para terminar, la libertad, esa isla de libertad, ese oasis de libertad que provocó todo esto, ¿no?, que hizo que de alguna manera los derechos sociales también avanzaran. Ahora estamos recuperando eso, porque aquí, por no enrollarme demasiado, pero hay una secuenciación de cómo era la libertad en España en esa posguerra, ¿no?, esa ley de vago y maleante, cuidado, del año 33, en Segunda República, pero que ya en el 54 incluye a la homosexualidad como motivo de ser vago y maleante y de ser apresado, que luego en el 70 se convierte, ¿no?, se transmuta desgraciadamente a la ley de peligrosidad social y rehabilitación social, ¿no? El primer bar gay en Torremolinos, el Tony's Bar, en el Pasaje Begoña, en el año 62. O sea, en plena posguerra, me os digo, esa forma de mirar hacia otro lado que interesaba al Estado, ¿no? Y en el 69 comienza la lucha LGTBIQ+, tal como la conocemos hoy en día, hacer la bandera arcoíris y todo eso, en Nueva York, no me voy a extender por ahí, pero bueno, fueron los funerales de Judy Garland, que reunió a gente gay del mundo entero y que fueron a ese bar, al Stonewall, que estaban más que acostumbrados a las redadas, día sí, día no. Pero como había tanta gente, causa del funeral de Judy Garland, provocó que la policía se descontrola. Y sobre todo, las personas trans son las que se hacen su barricada y se ponen a tirar piedras y ladrillos contra la policía. Estuvieron 3 días ahí dentro. Y ese es el inicio de la lucha LGTBIQ+, en el mundo entero, en el año 69. No es hasta el 71, 2 años después del inicio de esa contienda, ¿no?, en Stonewall. ¿Qué ocurre en España? Para pasar un poco directamente al Pasaje Begoña, ya teníamos la economía, ya teníamos los turistas, ya teníamos el dinero, ya teníamos todo. Ya no hacía falta el turismo LGTB, ya no hacía falta lugares como el Pasaje Begoña. Y había un gobernador civil en aquel momento que no quiero esto, se acabó, redada. Noche del 24 de junio, más de 300 personas detenidas. Bueno, el Pasaje Begoña, ¿qué voy a contar? Que era un lugar donde homosexuales, donde la gente se encontraba, donde nadie era agredido por nadie, nadie era señalado por nadie, y todo el mundo disfrutaba de una libertad en plenos años 60 en Torremolinos, que
Eso sí que no, en ningún lado de España estaba, ¿eh? Eso sí lo podemos decir, porque Sitges, Ibiza, cualquier destino X turístico, luego también el LGTB, es posterior a todo esto. O sea, no hay, o al menos no hay documentación, no lo conocemos todavía, ¿vale? Y por supuesto, uno de los hitos fantásticos también, Piabec, que por cierto el Ayuntamiento de Torremolinos le va a hacer un pasaje dentro de 10 días, creo. Han hecho uno de los pasajes de la calle que baja aquí el Palacio de Congreso, la han pintado ya como si fuera un piano y le van a dedicar a Piabec el nombre de la calle, del pasaje, que bueno, tuvo su relación lésbica con su señora encantadora, tuvo una relación y desarrolló aquí toda su carrera, se vino huyendo de su país porque allí no tenía el apoyo, aunque había triunfado ya con la música, pero aquí en Torremolinos encontró el sitio donde podía vivir con su mujer encantadamente, con sus hijos que tuvieron también, y bueno, aquí están los hijos y los nietos de Piabec, aquí en Torremolinos, que residen aquí todavía, ¿no? Y encontraron aquí su paraíso. Bueno, pues llegó el pasaje Begoña, redada policial, 2 furgones de la policía, quien vea luego el documental se va a encontrar toda esta gráfica que nos hizo tan chula Víctor Quero y Emmanuel Lafont. Y bueno, se clausuraron todos los bares, más de 300 personas detenidas y los extranjeros deportados a sus países de orígenes por estar sentados en un bar tomándose una copa, ¿eh? Que si, bueno, si lo ve, dice, bueno, sí, lo puedo acusar de sodomía, todo lo que quiero está entre los árboles, entre los matorrales de ahí de Torremolinos. No, por estar tomándose una copa en un sitio donde, que ya sabemos, fue visitado por un montón de gente ilustre, como, bueno, John Lennon, Brian Epstein y toda la gente, ¿no? Fantástica. Pasaje, bueno, gente detenida, por cierto, Sandra Almodóvar, también tristemente fallecida este año, estuvo en el pasaje Begoña, fue de las detenidas en el pasaje Begoña a punta de pistola. A punta de pistola, yo acabaría con esta raza de maricones con una pistola uno detrás de otro, o sea, palabras textuales de quien lo ha vivido, quien ha estado ahí, ¿no? Y fue a la cárcel de Badajoz. Había 2 cárceles, una en Badajoz, otra en Huelva y otra la de Tenerife, la noche de Tefía, ¿no? Estáis viendo la serie La noche de Tefía. Ahí se está contando ya por primera vez que durante la posguerra aquí hubo campos de concentración también, donde se hacían trabajos forzados a rojos comunistas, maricones y todo lo que fuera ajeno al régimen, evidentemente. Pues hubo campos de concentración. Ahora se están levantando un montón de lugares de esos campos de concentración, de enterramientos masivos de gente que acabó muerta en esos lugares. Bueno, el 20 de enero del 18 se crea esta asociación Pasaje Begoña, Jorge Pérez la preside y están intentando reconocer el lugar como cuna de los derechos LGTBIQ+, en España, por ser totalmente pionera el lugar y por reconocer el lugar como memoria histórica, porque allí se vulneraron los derechos humanos, evidentemente. Se está documentando y se está trabajando en ello. Concluyendo, el turismo, evidentemente, trae esa modernidad, esa necesidad, su música, su forma de vestir, todo lo que aquí no conocíamos y que se empieza a cruzar con todo lo que teníamos aquí, todas esas manifestaciones culturales, que ya os digo, me he dejado solamente el teatro fuera, provocando esa libertad que duró ese tiempo, porque ya a partir del 71 muchos lo denominan el principio del fin de la libertad y la diversidad de Torremolinos, que emigra a otros lugares como Sitges o como Ibiza, como he dicho antes. Y en la actualidad, ¿cuál es la herencia de todo esto? Y ya voy más rápido que nada. Salvador Moreno Peralta, la pérgola que tenemos en Torremolinos es una herencia directa de toda esa Costa del Sol de los 60. Alfredo Taján, con su novela Pez Espada, que ojalá algún día, digo aquí públicamente, podamos llevar al cine. Ya tenemos trabajando eso, ojalá, porque es una novela preciosa, donde se cruza un montón de gente increíble, chulísima. Y por supuesto un ensayo que tiene que se llama, que lo recomiendo, Torremolinos de pueblo a mito, que es una recopilación de entrevistas también muy interesante. Lorenzo Sabal, al que he nombrado antes como director de la revista Litoral, que sigue, como dice, como siga en pie en el 2027, celebramos el centenario. Lucas Von Vivant, uno de los DJs más interesantes de la Costa del Sol, que pincha con vinilo. Aquí tenemos la relación de Tiffany con el estudio Club Torremolinos de CEA, que se ha inaugurado hace unos meses. Una sala que se está convirtiendo en un lugar clave para DJs internacionales y un encuentro de verdad de la música electrónica muy, muy elegante y muy sofisticada, y están consiguiendo una programación chulísima. Y esto es ahora, noviembre de 2023, diciembre de 2023. Mi amigo Ricardo León, que es un enamorado de la Costa del Sol, que es un enamorado de todo lo que ocurrió aquí en los 60 hasta los 80, y su obra gira en torno de todo esto. Y ya para terminar, digo aquí, aprovecho por si publicamos y sale todo, o sea, a todos los gobiernos locales, regionales, incluso estatales, necesitamos, porque yo reivindico junto con ellos, por supuesto, el Museo del Relax. Málaga se merece un Museo del Relax, un lugar donde
todo el trabajo que ha realizado Tecla Numbera, Diego Santo, Pedro Marín Cots, también exgerente del OMAU, del Observatorio Municipal de Urbanismo de Málaga, y todo lo que rodea a todo ello, Bola Barrio Nuevo, todos estos artistas que quieren recuperar eso, darle lugar dignificado. Fijaos, tiene ahí la silueta del Tiffany recuperada y todo lo que sería el neón. Y ahí están los dos libros, los incunables que yo les llamo, porque el estilo del reloj, eso ya sí que no lo encuentra en ningún lado, pero el reloj expandido fue una reedición que hubo 20 y tantos años después, 20 años después, y los dos forman un incunable maravilloso. Y yo me hice con un par, gracias a esta película de Una isla en el desierto. Bueno, muchísimas gracias y disculpa esto que me he extendido, yo más de la cuenta. Gracias. Mira, se trata de que haya un poco de debate, pero pasamos a Ricardo y yo creo que el debate había una diatriba que si lo hacíamos después de la película, antes a mí me da igual lo que vaya saliendo en el laboratorio, como vosotros queráis, ¿vale? Queda Ricardo, hacemos... ¿Vienes para acá, no? Sí. Pausa de café, Te quito ¿no? esto, ¿no? O peli. ¿Peli? Venga, te quito esto. A ti, gracias a ti. ¿Se me oye bien? Sí, tengo la difícil tarea de continuar a Rafatal. En fin, espero que no comparéis demasiado, ni me exijáis la calidad de la exposición. Bueno, en mi caso, como he dicho antes, me alejo mucho de mi línea de investigación principal. Si alguien ha leído, que no lo creo, alguna cosa mía, pues lo normal, pues habrá visto que he escrito sobre todo sobre vivienda turística, sobre alquiler, sobre el derecho a la vivienda, sobre cómo la turistificación, como se ha comentado aquí, produce efectos sociales, principalmente en la capacidad que tiene la gente de vivir en un sitio digno. Si alguien me dice, ¿usted qué investiga? Pues si la gente vive dignamente, principalmente eso. Y lo relaciono con el turismo. Bueno, pues aquí me voy un poco. Y me voy un poco, si me permiten las personas que me oyen, por una cuestión de afición. Es decir, una de mis rarezas es que soy aficionado a la genealogía y esa afición personal la he vinculado con mi mundo académico investigador. Entonces, bueno, la afición la vinculo con el turismo, he investigado sobre turismo, pues voy a relacionar afición genealógica con turismo. En el caso de la ponencia que nos ocupa, intento establecer una relación entre el turismo genealógico con tres conceptos. Turismo cultural, específicamente creativo, y mantenimiento y creación de identidades. Una de las cosas que hemos escuchado en la exposición de Rafatales y que está un poco sobrevolando todo eso, toda la exposición, es como la identidad, ¿no? La identidad de Torremolinos, una identidad que yo lo haré en la mía, habla de mestizaje, de tolerancia, de creación de una sociedad, de un clima social muy distinto a la miseria económica y moral que existía en esa época en nuestro país, ¿no? Bueno, pues esa burbuja generó una sociedad mestiza en lo cultural, en los orígenes geográficos y también en simplemente la libertad de elegir con quién estás y con quién participas en tu vida. Bueno, pues eso también me sirve para hablar en otro ámbito, de cómo el turismo genealógico, cómo la genealogía puede contribuir a eso. Y por último, la última relación es entre el turismo genealógico y su capacidad de influir en valores como la colaboración, y el altruismo. Tú dices, bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas que se dedican a investigar el origen de su familia, de saber de dónde vienen, pues se puede llegar a todo esto, ¿no? Se puede llegar a decir que tiene vinculación con la cultura, tiene vinculación con las identidades humanas y también vinculación con la capacidad que tienen de transmitir valores sociales tan en retroceso como los que vivimos hoy. Voy a intentar ser muy breve y la exposición, en primer lugar, habla de por qué, el por qué,
El segundo, cómo se vincula, como he dicho antes, al turismo. ¿Qué papel tienen las asociaciones genealógicas? Porque estos valores de cooperación, de colaboración y altruismo no se entienden sin la participación de agentes colectivos. Por eso se rompe la trama individualista sin los agentes colectivos. Y por otro lado, ¿cuál es la influencia de Internet? La primera pregunta pues me deja en mejor lugar que al principio, es decir, ¿por qué estoy aquí? Usted habla de genealogía y bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, pues tiene que ver porque una persona que se dedica a investigar hace dos cosas. Tiene interés en conocer las características del lugar de donde viene. Y cuando digo las características no estoy diciendo solamente del ámbito geográfico, histórico, sino que también de cómo son las personas que viven, qué cultura, qué religión, qué costumbres tienen. Sino que tiene también interés en la realización de investigaciones. Un genealogista es un investigador, amateur, pero investigador, que realiza una labor de conocimiento, de preparación. Estas dos facetas por sí solas ya implica un esfuerzo, una dedicación y unos conocimientos culturales que les van a servir para el siguiente paso, para dar lo siguiente, que es tener intención de visitar aquellos lugares de donde proviene. Y todo esto, en la mayoría de los casos, cuando se pertenece a sociedades multiculturales. Y ahora desarrollaré esta idea. Si vemos que existen motivos para pensar que el turismo genealógico se puede vincular al turismo cultural, aunque desarrollaré esto, ¿dentro de qué conceptos podemos asociarlo? ¿Se puede hacer desde el punto de vista creativo? Es decir, una persona que hace turismo genealógico participa de alguna manera en los fenómenos y en los procesos culturales de los lugares de destino. Diré que sí, y lo explicaré el porqué. ¿Y puede contribuir al fortalecimiento de identidades? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene toda esta introducción? ¿Qué consecuencias tiene que haya valores como la cooperación, el altruismo y la colaboración en la sociedad, en una sociedad tan individualista como la que vivimos? ¿Qué consecuencias sociales tiene en sociedades multiculturales, plurales, que la gente construya esa identidad desde la base de distintas identidades particulares? Porque, ojo, cuando hablamos de la genealogía, siempre tenemos la imagen de personas que investigan en búsqueda de un antepasado más o menos ilustre. De hecho, durante mucho tiempo ha estado vinculado a las clases más privilegiadas de la sociedad. Eso afortunadamente, se ha superado. Hoy en día existe una mayor popularización de la práctica genealógica. ¿Y por qué se ha dado esa popularización? Porque aquellas personas que, primero, viven en sociedades multiculturales y mestizas, se interesan por esos orígenes familiares, y un caso de libro es lo que ocurre en Estados Unidos, donde cualquier persona pues tiene 4, 5, 6 ascendencias diferentes que han creado o han generado una nueva cultura distinta de las precedentes, pero que sin duda alguna tira de lo que existía anteriormente. Por tanto, para que se desarrolle el turismo genealógico se necesita, repito, o se desarrolla en sociedades multiculturales, en primer lugar. En segundo, en sociedades donde existe un determinado nivel socioeconómico que permita a la gente, primero, haber tenido una educación que le haya permitido valorar estas cuestiones, y segundo, tener un poder adquisitivo que les permita dar el salto. Y, en tercer lugar, que exista también en los lugares de destino una oferta suficiente que tire. Y yo siempre comento que debe haber un interés en aquellas personas que defienden, y hablando en el caso español, por la cultura española, y también un interés de los españoles de los descendientes de aquellos que se fueron. En fin, los viajes genealógicos no siempre son en una dirección, en la dirección de
los países de destino hacia los de origen, sino también los de origen hacia los de destino. Tiene que haber un interés mutuo entre aquellos que provienen de un sitio y los que, como nosotros, vivimos aquí, pero queremos conocer también sociedades culturalmente diversas. Así que, como digo, ¿por qué se están generalizando? Porque hay un interés en visitar esos lugares, porque hay un interés en visitar y estudiar e investigar en archivos históricos, porque se necesita también de la asistencia de otras personas que pertenecen a asociaciones de tipo genealógico y porque todo turista genealógico tiene interés en conocer a personas de los lugares de origen. Y eso es algo que sí se puede ver en muchas investigaciones. Un turista genealógico quiere relacionarse con la gente. En principio, se relaciona desde el principio. ¿Dónde se relaciona? Primero en asociaciones genealógicas, que permiten pues, que personas de distinto origen social puedan comunicarse a través de Internet. Y segundo, porque, y repito que es muy generalizado en las respuestas que se dan en las entrevistas, porque tienen necesidad de, bueno, lo voy a decir un poco exagerado, de encontrarse casi con parientes, de encontrarse a personas con las que se parecen. Así que todo esto, toda esta necesidad de conocer, toda esta necesidad de relacionarse, toda esta necesidad de participar en actividades culturales en los lugares de destino, hacen que se identifique con una visión de turismo creativo, una concepción de turismo que va más allá de la mera contemplación de un paisaje. Bueno, esto, como voy un poco apurado. Esto en cuanto al turismo cultural, respecto a la identidad. El turismo genealógico puede resultar interesante, bueno, se llama turismo genealógico, puede ser también conocido como turismo de diáspora. Hombre, desde el punto de vista económico, sí. Siempre comento que acudir a un nuevo segmento de mercado pues no está mal y lo dice alguien que no cree en una concepción de turismo masivo ni muchísimo menos. Pero bueno, desde el punto de vista turístico tiene mucho interés, entre otras cosas porque la mayor parte de los destinos turísticos están en zonas rurales. Ya sabemos que tanto hoy como en el pasado las zonas rurales son los lugares de donde salieron las principales remesas de emigrantes. ¿Necesitan las zonas rurales de actividad económica? Por supuesto, por supuesto. Así que desde el punto de vista estrictamente económico, claro que sí. Desde el punto de vista cultural, también. Desde el punto de vista cultural también, porque no solamente la genealogía en la concepción actual puede facilitar una imagen de multiculturalidad, como he dicho anteriormente, sino porque es capaz, o va a ser capaz de establecer lazos culturales, lazos personales, lazos sociales entre personas de distintos orígenes. Porque va a permitir la relación, también cultural, de productos culturales entre países de origen familiar como el nuestro y países de destino como los de Hispanoamérica. Por eso es interesante también desde el punto de vista cultural. El conocimiento personal, que es otra de las variables en las que funciona este turismo, se dan desde el principio, como he dicho antes. Se realiza previo al viaje, durante el viaje y con posterioridad del viaje. Siempre sostengo que este tipo de turismo consigue algo que no todos los turismos consiguen, y es que de entrada hay una mayor identificación del turista con el lugar donde va. Bueno, ya de entrada tengo una percepción positiva de dónde voy. Es una percepción positiva porque lo considero parte de mi familia, porque he estudiado su historia, porque he estudiado su gastronomía, porque he estudiado sus mayores acontecimientos culturales. Eso ya produce de entrada un nivel de identificación fortísimo que permite fortalecer la cultura y el posicionamiento turístico de un país en un mundo además cada vez más globalizado. Bueno, aquí comento incluso una mayor propensión a aceptar causas sociales, pero bueno. Y las asociaciones. Las asociaciones tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente vive muy alejada de los lugares de destino.
la única referencia con la que cuentan es con un grupo de individuos que se relacionan a través de Internet. Así que todas estas relaciones permiten una socialización en la red que, ojo, una socialización que permite relaciones que aparentemente, a pesar de lo que se pueda pensar, son más estrechas de lo que pudiera existir a nivel presencial. ¿Y por qué digo esto? Porque ya sabemos que las relaciones personales directas tienen a ver si me permití aquí. Disculpad. Voy tan rápido que creo que me he saltado cosas. Bueno, las relaciones directas tienen muchas ventajas, pero sí es evidente que aquellas relaciones menos estrechas desde el punto de vista personal tienen la ventaja de contar con una mayor valoración como fuente de información. Entonces, bueno, no contamos con relaciones personales, pero sí contamos con una labor permanente de socialización en la que se transmite información, se pide información, y esa transmisión constante de información que se desarrolla ¿cómo? Aportando investigaciones desarrolladas a lo largo del tiempo en tu propia historia familiar, pidiendo ayuda, prestando ayuda. Todo esto acaba generando un proceso de discusión y de colaboración altruista que acaba no solamente fortaleciendo el capital social de la propia asociación, sino que también acaba produciendo unos mayores lazos entre personas de distinto origen. Bueno, aquí pongo algunas de las actividades que generan, pero repito, no quiero extenderme más allá. Así que esas redes informales de solidaridad, esa colaboración altruista que se produce, acaba generando también un capital social que acaba favoreciendo la existencia de una mayor propensión a viajes turísticos. Y colaborativo, bueno, más o menos es lo mismo, pertenece a asociaciones y acaban haciendo una vinculación individual, en fin. Por tanto, y lo estoy haciendo demasiado rápido porque creo que el tiempo me agobia. Yo lo lamento. No, pero veníamos de retrasos anteriores. En fin, ¿cuáles son las conclusiones principales? Primero, que el turismo genealógico es una fuente importante desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico. Es una forma mayor de ocio turístico vinculada al turismo cultural que puede tener desarrollo a medida que se establecen cada vez más relaciones a través de la red, que vincula población de origen con población de destino, donde existe un enriquecimiento no solamente entre los turistas, sino también entre la población residente, donde además ayuda a la configuración de identidades sociales individuales y colectivas, sobre todo en sociedades multiculturales, con personas de distinto origen familiar, pero que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, y que además pueden contribuir por la acción de las asociaciones genealógicas al fortalecimiento de valores como el altruismo, la cooperación y la colaboración. Me detengo en este punto, que ha sido el que he desarrollado con más rapidez, porque bueno, durante el año que estuve investigando la labor de estas asociaciones, resultaba auténticamente meritorio que cada vez que alguien ponía una necesidad de interpretar un documento, de preguntar por el origen de un apellido, surgiesen al mismo tiempo 2 o 3 personas que daban una explicación. Y si me permitís, ya alejado de las diapositivas, precisamente ese es uno de los valores más claros y evidentes de este asociacionismo. Personas que no se conocen, que están en distintos lugares y que proporcionan información sobre su trabajo familiar, sobre cómo son capaces de interpretar un documento, de qué archivo consultar, de qué trámites tienes que realizar a personas que no conoces de nada. Yo, si me permitís, esa es la gran
valoración que hago al trabajo de este tipo de asociaciones, que rompe completamente con la visión de la genealogía desde el punto de vista elitista. Ya no es así. Ya hay gente que no tenemos antepasados que hayan sido condes, marqueses, ni interés en sostener un determinado apellido, y que sin embargo sí nos interesa el explicar el porqué, la razón por la que alguien, pues, en este caso mío, con un apellido vasco, bueno, pues tiene orígenes familiares de León, de Castilla, de, por supuesto, País Vasco y de Andalucía. Esa visión que la tengo yo modestamente, es la que sigue un segmento de momento emergente, de momento que no es mayoritario, pero que depende en mucho, por ese factor de distancia, depende en mucho de la solidaridad, del apoyo desinteresado de mucha gente. Y yo creo que ese es uno de los elementos más definidores de este tipo de turismo, que todo depende de la colaboración desinteresada de otras personas. He ido demasiado rápido, pero he intentado, pasar el tiempo. A partir de aquí, si tenéis alguna interés, pues os respondo con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, ha sugerido Débora que empalmemos con el otro panel que está relacionado, dejamos todas las preguntas para el final y así podemos avanzar, porque es que si no, aquí nos pueden dar. Es que por eso yo... Como yo presido la siguiente mesa, me siento con la autoridad suficiente para decir lo que vamos a hacer. Así que subimos todos. Ah, ¿hay un descanso ahora previsto? 10 minutos que se va a hacer media hora, yo creo que podemos seguir. Seguimos y pues ala. ¿Te habíamos dado ya por ausente? Creo que sí. ¿Y lo que se deja para despedir? ¿No? Bill, ¿has oído lo que hemos dicho de continuar ya con el siguiente panel? ¿No has oído la propuesta de continuar ya con el siguiente panel y dejar las preguntas para el final? Porque los dos paneles están relacionados. A no ser que quieras intervenir ahora con alguna pregunta. No, como queráis, o sea, yo estoy escuchando y no veo las imágenes que se proyectan, pero yo escucho. Vaya. Tengo hasta las 12 horas de aquí, 6 de allá, y luego tengo otra reunión, lamentablemente. De acuerdo. Pues vamos a continuar con el siguiente panel que está relacionado con este y dejamos las preguntas para el final. Si no estás, te echaremos de menos. ¿De acuerdo? Estupendo. Muy bien.